El lore de Bleach es lo más destacado en cuanto a contenido original se refiere. Lo mostrado en el anime fue suficiente para que nosotros podamos armar la historia de lo que fue el origen de los reinos, a costa del sacrificio de un personaje importante, el dios de Bleach. Por esto, hoy hablaremos de la historia de su origen y todo lo relacionado con el Rey de las Almas. El Rey Espíritu, como también es conocido, es el personaje supremo más misterioso de Bleach. Eso lo sabemos. A lo largo de los años sabíamos de su existencia. Durante la pelea contra Aizen en Karakura, lo mencionan una sola vez, catalogándolo como una cosa, algo que no tenía vida. No le dimos tantas vueltas y seguimos con el arco del agente perdido y finalmente el arco de la Guerra Sangrienta, donde tendríamos el primer vistazo. Y hagamos una pausa justo aquí. Tengamos presente que al saber de la existencia de un dios en esta serie, los fans en su tiempo pensábamos que se trataría de un ser cuyo poder sería absurdo, pero que no podría interferir con los acontecimientos terrenales, entre comillas. Solo vivía en lo alto como un eje que sostiene los mundos. Pensábamos en él como un personaje demasiado imponente, incluso más que Sasuke Aizen. Imaginen la sorpresa que nos llevamos cuando el primer vistazo fue este ser, sellado en un cristal, sin extremidades. Era bastante curioso. Sin embargo, pequeños fragmentos de su historia se fueron liberando y alimentando un poco más la historia de dicho personaje. Incluso en las novelas de Bleach se revelaron algunas cosas de su pasado y cómo creó los mundos, y hoy vamos a analizar este origen, el ritual que usó para crear los reinos y obviamente la ubicación de las partes principales del rey mencionadas en el manga y el anime. Primero que nada, su nacimiento. Antes del mismo, el mundo era uno solo, donde el límite entre la vida y la muerte no existía. Era algo que se balanceaba muy lento. Los Hollows aparecieron y comenzaron a devorar humanos. La circulación de las almas se detuvo y éstas se juntaron para formar un Hollow colosal, mejor conocido como un Menos. Ahí, cuando el mundo rechazó esto, dio a luz un ser que era considerado una esperanza y al mismo tiempo una futura tragedia. Un ser tan poderoso que era venerado y temido, el Rey original. Este personaje era omnisciente y omnipotente, es decir, sabía de todas las cosas existentes y por existir o suceder, al mismo tiempo que tenía todo el poder absoluto. Él no fue el único, ya que también nacieron otros seres poderosos como Hyotsube y Chibé. Sin embargo, el Rey se alzaba por encima de todos. Él existía para proteger el reino de los Hollows, pero a pesar de eso, el caos seguía reinando y empeoraba cada vez más. 5 familias nobles opinaron al respecto, y al final se decidió que lo mejor sería dividir los reinos, separar la vida y la muerte, para así crear un equilibrio. Sin embargo, para ello necesitarían de un ser que haya trascendido todo, un rey espíritu. Lo visto en el anime es que él lo hizo voluntariamente. Aún así, hay 2 versiones y en las cuales una es considerada el pecado original. La primera versión es que él entró a un río donde se llevaría a cabo un ritual y se sumergió, dividiendo su cuerpo, despojándose de su poder
y dividiendo los reinos, sirviendo de eje para todos. Sin embargo, la segunda versión dice que cuando él entró al río, no estaba solo, sino que lo acompañaba un ser casi tan poderoso como él, llamado Hyotsube Ichibei, que lo sujetaba mientras fue despojado de sus extremidades. Lo que sucedió en aquel lugar es considerado como el pecado original, y por los ojos vacíos que mostró este personaje en dicho momento, quizá lo que sucedió en aquel lugar no fue nada bueno. En ambas versiones, el rey se sumergió en el río, que terminaría endureciéndose y creando el cristal donde él fue confinado. Las partes de su cuerpo se repartieron en algunos lugares, pero se sabe que cuando esta división sucedió, aquel que lo acompañaba, Ichibei, tenía una de sus manos, la mano izquierda del progreso. La mano derecha del estancamiento era otra de sus partes. Era una deidad venerada en la sociedad de almas, que salvó la vida de un niño entrando en su cuerpo y deteniendo la enfermedad que lo estaba matando. Este niño se llamaba Ukitake Yushiro. Así la historia de este ser permaneció en un completo misterio. El resto de partes fueron apareciendo conforme avanzaba la historia que ya conocemos. Primero, lo visto en el anime es que Ichibei poseyó durante un tiempo el brazo izquierdo del progreso y que lo usó para sellar los poderes del rey Quincy. Sin embargo, aún no sabemos cómo, pero este brazo se convirtió en un Quincy, que se le conoce como Pérnida. Sí, ese Quincy pequeño que luchó en la batalla contra la División Zero. Él es la mano izquierda del Rey Espíritu. Una teoría es que Yhwach se lo haya arrancado para crear al Quincy conocido como Pérnida, y así tener un guerrero feroz que sirviera a su causa. Pero esta es solo una teoría. El brazo derecho del estancamiento es el que permanece dentro del cuerpo de Ukitake Yushiro, el niño que fue usado como recipiente de esta parte. Cuando llegó un momento clave de la historia, este capitán llevó a cabo un ritual que se llama Kamikake, del cual conoceremos mucho más en el próximo corte de Bleach, como ya vimos en el tráiler. Pero de momento diremos esto: el ritual en cuestión traía al plano material a esta deidad conocida como Mimi-Hagi, y era usado para reemplazar al rey de las almas. En el manga y el anime revelan que también existe una tercera parte del rey de la cual se sabe el paradero, y es el corazón del rey, que se encuentra en el cuerpo del Quincy Gerald Valkyrie. Esto medio que se confirma en el anime cuando Senjumaru intenta apuñalarlo en dicho órgano y este brilla en rojo, evitando todo el daño. En el manga sí se confirmó, pero lo hizo más adelante y veremos cómo lo abordan en la tercera parte del anime. Ahora, en este fragmento donde los recuerdos del rey son visualizados por Kurosaki Ichigo, vemos que no solo fue despojado de sus dos brazos, sino de sus dos piernas. La ubicación de las mismas se desconocen, y quizás no tengan un propósito alguno, o quizás sí, pero los planes que tiene el creador de la obra de Bleach para esta parte de la historia son bastante prometedores. Pero hay algo que llama más la atención. Entre todo este montón de partes, también estaba este objeto que es muy probable que se tratase de su arma con la cual el Reio liberaba sus batallas contra los Hollows. Cuando él entra al río, él introduce este objeto mientras los mundos comienzan a dividirse.
Las aguas del río comienzan a formar remolinos, y él se despoja de todo, extendiendo su mano como si supiera que alguien más lo verá en el futuro. Se desprende de sus extremidades, y lo curioso de este recuerdo es que nos plantea dos escenarios, como dijimos antes. El primer escenario donde él estaba solo, y el segundo escenario donde lo acompaña Hyotsube Ichibei. Aunque en este otro el capitán sujetaba el cadáver mirándolo fijamente con esos ojos que no transmitían absolutamente nada. El rey Quincy llamó a este evento el pecado original. Y parece que el pasado de este personaje será abordado por partes durante los próximos cortes del anime. Pero teoricemos un poco al respecto. Si el rey aceptó ser el catalizador de los reinos dividiendo el reino principal, puede ser que al momento de crearlos, estos necesitaran de un eje que los mantuviera estables, algo con tanto poder como su propio cuerpo. Por ello, cuando terminó el ritual, quizá Ichibei lo esperaba cerca, para recoger el cadáver de su compañero y sumergirlo en el río que terminaría endureciéndose, usando esto como una forma de sellarlo y tenerlo ahí en lo alto de todo el palacio. Pero otro escenario podría ser uno más trágico. Un ser tan poderoso fue traicionado y desmembrado cuando creía que había logrado crear los reinos sin costo alguno, atacado por la espalda por su camarada, que dividió su cuerpo y lo encerró en aquel cristal por el resto de sus días, logrando crear el reino ideal con todos los mundos divididos, creando un límite entre la vida y la muerte. Aunque es muy poco probable, ya que se dice que el Rey Espíritu podía ver todo, incluso el futuro. Así que es más creíble que él se haya sacrificado voluntariamente, porque vio que era la única manera de lograr la unificación de todo lo que existe de manera equilibrada. La historia de este personaje es en verdad muy interesante, y lo que les trajimos hoy fue todo lo que vimos en el manga y por supuesto lo nuevo que se reveló en el anime. Hay información sobre el resto de su cuerpo en las novelas, pero Tite Kubo demostró que está creando una versión canónica original en el anime, de la cual podemos confiar que hará una historia de origen bastante interesante. La creación de los mundos y el encierro de un ser tan poderoso como el Reio es una historia que quizá podremos disfrutar en profundidad en este próximo 2024. Y por supuesto aquí en el canal les traeremos toda la información que se revele sobre el dios de este universo, el ser más poderoso que jamás existió, el Rey Espíritu, el Rey de las Almas, o mejor conocido como el Reio. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.